Yo creo que ha sido una legislatura perdida para modernizar nuestro sistema sanitario. Uno de los objetivos de la legislatura se aprobó en el Parlamento hacer una nueva ley foral de salud. No se ha cumplido ese compromiso y nosotros, por lo tanto, tenemos como principal reto llevar una nueva ley foral de salud. La que tenemos es del año 86. Por lo tanto, necesitamos modernizar el marco normativo de nuestra sanidad, que dibuje un modelo de asistencia sanitaria más moderno, un nuevo marco de ordenación de nuestra sanidad, en donde hable de cosas fundamentales, como por ejemplo un marco presupuestario estable, tendiendo al 6,5 del Producto Interior Bruto dedicado a sanidad, donde se dé la importancia a los centros de salud y a la atención primaria que requieren, también con un marco de financiación estable. Creo que la atención primaria tiene que tener más inversión y tiene que tener más recursos también en personal, donde se fijen nuevas estructuras de gestión, donde hable también de salud ambiental. No tenemos ni una sola normativa en materia de salud que hable de salud ambiental, que hable también esta ley foral de salud de un nuevo concepto de salud pública, que contemple las nuevas adicciones, adicciones al juego, las adicciones a la tecnología, que refuerce la participación ciudadana y la participación de los profesionales y que hable también de la necesidad de inversiones tanto en tecnología como en infraestructuras. Y otro de los retos fundamentales es la estabilidad de las plantillas. Tenemos una interinidad que empezó la legislatura en un 51%, hemos terminado la legislatura con un 55% de tasa de interinidad, por eso tenemos que sacar ofertas públicas de empleo que garanticen la estabilidad y que eliminen la precariedad laboral. Por lo tanto, nueva ley foral de salud, con todas estas nuevas cuestiones, salud ambiental, nuevas adicciones, participación de ciudadanos y profesionales, inversiones, marco estable presupuestario y también ofertas públicas de empleo que den estabilidad al personal.